Quiero haceros una pregunta. ¿Cuánto tiempo lleváis jugando videojuegos? ¿5? ¿10? ¿15? ¿30 años? Desde que nos introducimos en este mercado que ha ido creciendo más y más, ha llegado incluso a superar a los otros medios de entretenimiento y por mucho hemos tenido grandes experiencias. Eso es innegable. Desde completar un juego en una sola tarde, en una sala recreativa, por allá en la época retro de los 80, desde jugar con nuestros mejores amigos al Contra, desbloquear a todos los personajes de un juego de lucha, o vivir una gran aventura en un mundo de fantasía. Después llegó el online, mejorando nuestra experiencia mucho más con juegos como Halo, Need for Speed Most Wanted y avanzando un poco más hasta llegar a juegos más actuales. Entre indies y AAA de mundo abierto, los videojuegos nos siguen dando horas de diversión y alegría. Y todo esto vivido nos lleva otra vez a la primera pregunta. Tenemos mucho tiempo jugando a videojuegos, pero ¿alguna vez te has detenido a pensar ¿por qué? ¿Por qué los jugamos? Estoy seguro de que en este momento te estás dirigiendo a la caja de comentarios a escribir este tipo de cosa, y bravo por ti, porque tienes mucha razón. Sí, son divertidos, pero eso no responde completamente a la pregunta. Solo la cambia a ¿por qué son divertidos? O sea, ¿qué es lo que nos divierte de ser un fontanero que tiene que superar un montón de obstáculos difíciles para rescatar a una princesa? ¿O de ser un psicópata que solo mata gente con un montón de armas porque sí? ¿Qué necesidades llenan en nosotros estas máquinas para seguirlas jugando? Esta pregunta puede ser respondida rápidamente con las legendarias palabras del Dr. Phil. La gente hace lo que funciona. Escuchad esto con atención. Si los videojuegos no se ocuparan de alguna de nuestras necesidades, creedme que no los jugaríamos. Según un libro llamado Glued to Games, escrito por Scott Rigby, los videojuegos nos ayudan a satisfacer 3 necesidades básicas en nuestra vida: ser competentes, ser autónomos y la necesidad de relacionarnos. Vale, voy a explicar esto por partes detalladamente, empezando por la competencia. Se relaciona a la sensación de avanzar y aprender. Cuando avanzamos en un juego, sentimos, crecemos y progresamos. La autonomía es eso tal cual. Se refiere al hecho de sentir que tenemos el control sobre las acciones que tomamos, y también de cómo éstas afectan al mundo que nos rodea. Las personas orientadas a satisfacer la sensación de ser autónomos son atraídos normalmente por juegos donde no tienen que seguir una historia lineal, sino por juegos donde pueden tomar sus propias decisiones. Aquí entran el primer Fallout, The Witcher 3 y Skyrim, aunque no pese tanto, por dar unos cuantos ejemplos conocidos. Y por último, tenemos a la necesidad de relacionarnos. Creo que ya sabéis a qué me refiero con esto. Para ser aún más específicos, esta es la sensación que tenemos al querer contribuir en la sociedad, ayudar de cualquier forma a alguien, sea una persona o un animal. En resumidas cuentas, los juegos que tú como jugador consideras más divertidos son aquellos que satisfacen tus necesidades como ser humanos. Veamos, tomemos el ejemplo de los juegos de plataforma. Para que no nos perdamos, tomad a juegos clásicos como Super Mario Bros., Sonic y Mega Man. Estos juegos de plataformas se acercan más a la primera necesidad básica, la de sentirnos competentes. Este estilo de juego resalta aquí porque comenzamos a progresar rápido en ellos y a través de sus características, como pasar al siguiente nivel, vencer a sus jefes, ver a un personaje avanzar y notar cómo cada vez nos hacemos mejores al enfrentarnos a situaciones mucho más difíciles que las anteriores. Esto nos da la sensación de que mientras más jugamos y más avancemos, más competentes somos. Las personas que tienen la necesidad de relacionarse, a su vez buscan desenvolverse en juegos donde obviamente se involucre a más gente. Títulos como Left 4 Dead y Borderlands, donde podemos trabajar en equipos con otras personas y de esta forma nos logran ofrecer una experiencia social fantástica. Desde ser médicos o los tanques en juegos como Team Fortress 2 y Overwatch, donde incluso se nos obliga a trabajar en equipo para conseguir la victoria. Y teniendo estos roles asignados en el mismo equipo, nos llenan de esa sensación de querer contribuir al curar a nuestros compañeros o protegerlos de los enemigos. Ahora tenemos a la necesidad de sentirnos autónomos, que es tal vez la más interesante.
Que en un juego podamos tomar decisiones, sean muchas o pocas, no es suficiente para atraer a los jugadores que tienen la necesidad de sentirse autónomos. El jugador tiene que sentir que sus decisiones son importantes y que tiene el control sobre todas sus acciones, y que éstas afectan al mundo virtual que lo rodea. Miremoslo de este modo. Supongamos que estamos jugando a un juego muy malo de lucha de 1 contra 1. Y todos los personajes tienen 45 movimientos, pero solo 1 o 2 son útiles. No importa cuántos movimientos tengas, si solo usas los 2 buenos... Es aquí donde se puede decir que tienes muchas decisiones a tu alcance, pero no muy buenas. Da igual el hecho de que el juego nos dé un montón de decisiones a elegir o si éstas afectan de manera increíble al juego. Lo que importa es que el jugador sienta que es él el que posee el poder para influir en el mismo. Tomemos por ejemplo a Mass Effect o a Dragon Age. La narrativa de estos juegos está estructurada de una forma en la que en cierto punto se nos da la opción de seleccionar los diálogos que dirá nuestro personaje, para así avanzar de una manera u otra en la historia. Y la verdad es que esto está bien manejado, ya que aunque el resultado sea siempre el mismo sin importar que elijas, el jugador no sabe esto, pero como literalmente se siente como que está tomando una decisión importante, cumplen con su objetivo y satisfacen la autonomía del jugador. Y estas serían las 3 principales razones de por qué jugamos a los videojuegos, pero esto no termina aquí. Hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta aún. Ya sabemos que los videojuegos pueden llenar estas 3 necesidades y que los juegos pueden variar según lo que el jugador requiera satisfacer, pero ¿sabías que también cumplen con necesidades y detalles culturales? Para los que no han entendido esto último, os explicaré tomando como envase a Japón. En ese país, muchos de los juegos más populares son simuladores de citas o juegos rítmicos, cosa que en este lado del planeta son vistas, pero creedme que no son tan populares como allí. Y que estos juegos sean más populares en ese país no significa que sea pura casualidad o que los japoneses en general sean todos unos pervertidos. De hecho, si nos ponemos a analizarlo desde un punto de vista distinto, estos juegos reflejan la historia y la cultura japonesa como tal. Japón siempre se ha concentrado en la precisión. Los samuráis son los mayores exponentes de esto, ya que en la antigüedad un movimiento en falso podría significar la muerte para aquella persona. Todo esto tenía que ver con el código de ética Bushido, donde los samuráis entregaban sus vidas por lealtad y honor. Si un samurái fallaba en mantener su honor, ya sea por falta de respeto a su emperador o porque ha fallado en alguna tarea, podía recobrarlo practicando el seppuku, o séase, el ritual del suicidio. Por lo que ser precisos y perfectos no eran cosas de juegos precisamente en aquella época. Sin embargo, los años pasaron y el Bushido dejó de ser necesario, pero a pesar de eso, las mentalidades de las personas nunca han cambiado. Los juegos rítmicos son un claro ejemplo, porque son juegos que nos incitan a ser precisos, y para obtener la mayor puntuación requerimos ser perfectos en ese juego. Y lo bueno del futuro es que no tenemos que revolvernos los intestinos con una katana si perdemos. Pero mientras más juguemos a este tipo de juegos, mejores nos volveremos, y cuando conseguimos la perfección, nos sentimos competentes. Los famosos simuladores de citas, sin embargo, son más populares gracias a un problema en Japón. Japón últimamente ha tenido altibajos y conflictos internos debido a los roles de géneros. Los hombres están agotados de trabajar 60 o más horas por semana para sostener a una familia con la que apenas conviven. Por esto, poco a poco se reducen los matrimonios o parejas serias, ya que estas relaciones, básicamente, les quitan aún más tiempo. Los simuladores de citas llenan la necesidad de una pareja ofreciendo a una mujer perfecta esperando a su llamada. Debido a la presión social, la población se siente más relacionada por esta clase de juegos que satisface y llenan sus necesidades. Sin embargo, aquí tenemos otro punto importante, el cómo se expande o sale a reducir el mercado global. Me explico. Con esto de Internet, las personas tienen acceso a un montón de información, y tanto las personas de países occidentales como orientales pueden darse cuenta de que sus necesidades son otras. Digamos que un chico japonés, en vez de los juegos locales, prefiere algo más libre, desde The Witcher 3 a Fallout, ya que los juegos japoneses suelen tener narrativas más lineales en vez de juegos con factores de exploración y decisión.
Por eso, a veces los japoneses tienen que recurrir a juegos occidentales para satisfacer sus necesidades de autonomía. Un ejemplo de ello, sin ser el mejor dentro de este campo, sería Skyrim, el cual fue un éxito contundente en Japón, donde este estilo de juegos no son precisamente populares, y el mismo caso da en Occidente. Miremos el juego Honey Pop, por ejemplo. Aun con detalles claros que lo diferencian por mucho de los simuladores de citas orientales, este es un claro ejemplo de cómo se adoptó un concepto cultural japonés en Occidente para elaborar un juego que técnicamente no debería cumplir ninguna necesidad o llamar la atención. Sin embargo, no solo fue un proyecto en Kickstarter que rápidamente fue apoyado y fundado, sino que también fue muy popular y gustó bastante. A lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano ha atravesado una gran cantidad de experiencias que nos dejaron con la necesidad de ser más competentes, autónomos y relacionados, ya que esas experiencias simplemente nos hacen sentir bien. Y la respuesta del por qué jugamos videojuegos es esta. Aunque la escuela, amigos y familia pueden llenar esas necesidades, nos damos cuenta de que los juegos pueden llegar a ser aún más seductores, porque pueden llegar a satisfacer las tres muy rápido. ¿Intentar ligar con una chica real? Difícil y a veces humillante. Ligar con una chica virtual, fácil y sin riesgos. Explorar un espacio lleno de criaturas peligrosas, arriesgado y posiblemente moriríamos. Explorar Skyrim siendo un poderoso guerrero, divertido y épico, sí, y sin tanta dificultad. Asesinar a un montón de personas con una metralleta, pena de muerte. Hacerlo en videojuegos, cruel, pero entretenido. Y bueno, amigos, espero que os haya gustado este nuevo episodio de Much More Than a Gamer. No olvidéis visitar nuestro blog para leer más trivias y apoyarnos con un like en Facebook. Si quieres saber cuándo subimos un nuevo vídeo, aparte de suscribirte, puedes activar esta pequeña campanita de las narices que se encuentra al lado del botón de suscripción. Yo soy Urisia Veropen, tu narrador favorito que odia las campanas de suscripciones, y tienes abajo el enlace a mi canal, un canal muy similar a este que espero que todos conozcáis. Sin más que añadir, nos vemos en la próxima, que espero sea pronto.